Los antecedentes más eh, actuales son del Código Aduanero de 1951, hace ya 70 años, la Ley Aduanera del 82 y la vigente ley de 1996, que entró en vigor el 1 de abril. Como podemos darnos cuenta, existe un periodo de más o menos entre 20, 25 años entre una ley y otra. ¿Por qué? Porque es el tiempo en que ha evolucionado el derecho aduanero y y esto nos va a dar la oportunidad de saber lo que hemos venido haciendo y cómo se ha ido reformando hacia el futuro. Es muy interesante y muy emocionante y vamos a ver los avances y la evolución del derecho aduanero mexicano. Vamos a ver la promulgación de la ley aduanera en vigor, publicada en 1996, y todas las reformas que ha tenido hasta la fecha. Nuestra ley en vigor ha tenido 16 reformas hasta esta fecha. Hay las que han sido de mayor importancia y trascendencia y las que solo cambian porque reformaron algunas normas jurídicas de otro tipo, el Ejecutivo Federal. En lo que nos interesa, las más trascendentales son de abril del 2012, diciembre del 2013, junio del 2018, el 25, y creo que son las más importantes. La primera se da en abril del 2012 con el presidente Felipe Calderón, donde ahí viene una evolución en el procedimiento del despacho aduanero. Quiero hacer una diferencia que van a denotar principalmente en que una cosa es el procedimiento del despacho en cada país y otra cosa es el procedimiento de importación y exportación que se lleva a nivel universal. Este procedimiento de importación o exportación a nivel universal, desde la época de Carlomagno, no ha cambiado y no ha tenido evolución porque son los mismos pasos que se dan para poder adquirir mercancías en el extranjero y traerlas a México. Pero en cada país hay una forma de evolución del derecho aduanero en su procedimiento del despacho. Y el nuestro ha evolucionado con los avances tecnológicos que ha tenido la humanidad. Esto lo vamos a empezar a denotar en unos minutos y vamos a continuar dando el camino que tenemos programado con los capítulos para cada uno de ustedes. Existen 50 aduanas en el país. Se acaba de, entre comillas, establecer la de el aeropuerto Felipe Ángeles, que realmente no es una aduana debidamente establecida porque falta el decreto formal firmado por el presidente de la República.
Entonces, también en su momento lo vamos a ver, porque hay muchas situaciones que quedan fuera del contexto aduanero y que desconozco por qué las autoridades actuales no llevan ese orden de hacer las cosas en la forma que se debe. Hay dos artículos que nos hablan del aspecto de las atribuciones del Ejecutivo Federal. El 89 constitucional señala las facultades y obligaciones del presidente de la República. Y la fracción 13ª nos habla de habilitar todo tipo o toda clase de puertos, establecer aduanas marítimas y fronterizas y designar su ubicación. En 1917 fue promulgada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué significa? Que en esa fecha todavía no había vuelos y menos comerciales y de carga. Entonces empezaban en la línea del tiempo, en ese año empezaban los hermanos Wright con el aspecto de la invención de los aeroplanos, y por tal motivo nunca se imaginaron que con el transcurso del tiempo se iban a utilizar los aviones para trasladar carga de un país a otro. ¿Qué significa esto? Bueno, que desde 1917, fecha de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, hasta esta data no se han dado por reformar la Constitución y anexar los otros dos tipos de aduanas que están fuera de la Constitución, o sea que son inconstitucionales. ¿Por qué? Porque no aparecen en la Constitución, y son las aduanas interiores y las aéreas. Entonces, al darnos cuenta de esta inconstitucionalidad, bueno, la autoridad, al darse cuenta de ello, inventan el artículo 143, pero no es lo mismo que una ley secundaria o terciaria le conceda facultades al presidente de la República si es una obligación que tiene en la Constitución establecida. Entonces, desde mi punto de vista, para que exista una funcionalidad óptima del derecho aduanero, hay que reformar antes que cualquier cosa la Constitución para que el presidente sin ningún problema pueda habilitar las aduanas interiores y las aéreas. El artículo 143 de la ley aduanera establece otro tipo de contribuciones más para que para hacer legal las dos que son anticonstitucionales. Y el 143 le da la oportunidad al presidente de establecer o suprimir aduanas fronterizas, interiores, de tránsito aéreo y marítimo, así como designar su ubicación y funciones. Les comento, con la aduana del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles se completan las 50 aduanas. ¿Qué significa? Que se ha promulgado una aduana más, pero esa promulgación es ilegal. ¿Por qué es ilegal? Porque no existe el acuerdo presidencial donde se establece esa aduana, se declaran sus funciones y sus límites,
y su ubicación principalmente. Entonces, de acuerdo a lo que yo observé, estudié y analicé, en un decreto donde promulga la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, por ahí se le chispotea y hablan de la aduana, y con eso creen el gobierno federal que ya está constituida legalmente la aduana número 50. No es así. El señor presidente de la República debe de emitir un acuerdo en el que le dé la legal promulgación de la aduana del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles para que pueda ser considerada como una aduana funcional. En México tenemos 21 aduanas fronterizas, 17 marítimas, 10 interiores y 2 aéreas o aeroportuarias. Y tenemos 50 aduanas mexicanas, conforme al artículo 143. Ya se sabe en todas estas aduanas, la única nueva es la del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Todas las demás son las mismas, las fronterizas, las marítimas, las interiores y las aeroportuarias. Para una mejor recaudación de ingresos en el país, cada uno de los estados en sus litorales, y esto para ayudar a los importadores, debe de tener sus aduanas. Entonces, pues vemos que en la actualidad ya tenemos las 50 aduanas totalmente establecidas. Ahora pasemos a ver y analizar el pasado de la ley aduanera. El antecedente más próximo que vamos a analizar es el de el Código Aduanero, que fue publicado en 1951 y entró en vigor en 1952. El decreto es publicado, como les decía, en diciembre del 51 y entra en vigor el 1 de abril del 52. Este código aduanero contuvo 727 artículos, totalmente explícito. ¿Por qué? Porque contenía las normas procedimentales y las normas no procedimentales en un mismo texto. Por eso era código. Y ahora lo tenemos en dos textos, en la ley aduanera y su reglamento. En este caso, en este código aduanero, el capítulo de los agentes aduanales contenía 37 artículos, los que en su mayoría son una reproducción textual desde esa época y un poquito más atrás. Las normas jurídicas que se referían al reconocimiento aduanero tenía 26 artículos. Y vamos a ir viendo poco a poco cómo se desarrollaba
y estaba integrado este código aduanero. Contenía los regímenes aduaneros que se denominaban: 1. Operaciones definitivas de importación y exportación. Estaban considerados 5 tipos distintos a los que ahora manejamos, porque había el régimen marítimo y terrestre con 24 artículos y se anexó el de tráfico aéreo, así como el de tráfico postal. El tráfico postal era otro tipo de régimen y no estaba incluido como ahora solamente en los artículos, pero en los regímenes está como uno más de importación sin señalarlo en forma específica. Las pequeñas importaciones y exportaciones. Actualmente manejamos esas pequeñas importaciones y exportaciones con un pedimento simplificado. Igual las de pasajeros, pero antes formaban un régimen específico donde los importadores tenían que acogerse a este tipo de operaciones. Hasta donde yo recuerdo, en estos dos, en el punto 4 y en el punto 5, se utilizaban boletas que no eran pedimentos, era una boleta que llenaba el vista aduanal o el subjefe de la aduana para con esto poder llevar a cabo esas operaciones con esa boleta aduanal. Entonces, este tipo de operaciones, al transformarse la ley aduanera, las dos posteriores, cambiaron y ya no se manejan como tráficos aéreos, como regímenes aduanales. Teníamos las operaciones temporales. Este tipo de operaciones temporales tenía 10 tipos. Para poder importar temporalmente se tenía que garantizar, y por lo regular lo hacían con una fianza, todas las operaciones temporales en la aduana. En esos ayeres, en la tesorería de la Federación se hacían exigibles todas las garantías a favor del gobierno federal. Y todas las operaciones temporales que no eran retornadas dentro de la temporalidad concedida se hacían efectivas y se cobraban a las afianzadoras. Pero como muy pocas aduanas sabían cómo realizar y obtener o formular los documentos para hacer efectiva una fianza, pues muy pocas se hacían en el país. Entonces los importadores temporales hacían su agosto, ya no regresaban la mercancía, no pagaban impuestos, y como no sabían hacerle efectivas sus fianzas, prescribían las acciones del fisco para hacerlas efectivas y ya no pagaban los impuestos de la mercancía que traían temporalmente. Dentro de las operaciones temporales existían las generalidades, que era en su gran mayoría. Existía la de aparatos, animales y útiles, la de envases. Ahora los envases y el embalaje se pueden importar con la mercancía señalándolo en el pedimento de importación. El ganado para aparciamiento, los de productos, así como de objetivos para la reparación o compostura. Si yo exportaba una mercancía, esta podía venir como operación temporal, componerla en México y retornarla al extranjero.
o viceversa. Yo importaba esta mercancía y dentro de la garantía se descomponía. Yo tenía que retornarla al extranjero para que la compusieran. La importación temporal de muestras y animales para su exposición. Las muestras y muestrarios entran ya dentro del régimen de importación o exportación y no pueden ser temporales ya que entran marcadas o mutiladas. Esto de acuerdo conforme, en este caso, a las reglas generales de comercio exterior. Y aquí se nos presenta otro problema. Las reglas generales de comercio exterior no pueden generar obligaciones a los importadores porque no es una ley. La única que puede generar obligaciones a los importadores y exportadores es la ley aduanera, la ley general de los impuestos de importación y exportación. Entonces, debemos de tener cuidado porque las reglas señalan cómo debemos importar las muestras, qué deben tener, qué cantidad deben de importarse y cuál es su valor. Y esto se lo han dado a últimas fechas, porque anteriormente no existía el traer muestras o traer muestrarios, inclusive los muestrarios no están señalados como tal. La importación temporal de vestuario y útiles para espectáculos públicos. Se hacían obras de teatro y podían traer todo su vestuario y todos los útiles, por ejemplo. Pero aquí hay que ver los útiles que se traen. Hace unos años se filmó en nuestro país la película del Zorro y en esa película traían unos sables que debían de tener permiso de Sedena, de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y al no contar con ellos, nunca los pudieron importar y para rodar la película tuvieron que comprar duplicados en México porque no les dieron la autorización para introducir esos sables. Entonces hay que tener mucho cuidado dentro de porque ahora inclusive ya incluyen también en las reglas generales de comercio exterior hasta pistolas, armamento, vehículos, todo lo que se utiliza. Y como Durango es un estado en el que se filmaban muchas películas de la época, pues tenían que importarlo. Por ejemplo, en la última que importaron de James Bond, que formularon aquí de James Bond, en esa película, todos los accesorios que trajeron, el vestuario, pues lo tuvieron que traer y tuvieron que conseguir los permisos para importarlos, pero ellos sí se pusieron listos y con meses de anticipación empezaron a pedir los permisos temporales de importación para poder meter todos sus útiles y vestuarios para la película. Inclusive, si ustedes vieron esa película, en la misma se festeja el Día de los Muertos, el día 2 de noviembre. Y todo ese vestuario que trajeron para el desarrollo de la película, lo donaron a la Ciudad de México. Y ahora la Ciudad de México es la que cada año hace desfiles con ese vestuario, con esas utilerías, y son vistas por los ciudadanos de la Ciudad de México. Tenemos también la importación de vehículos y animales de carga, tiro o sillas.
¿sí? Entonces aquí vemos que podían importar vehículos de cualquier tipo, antiguos o nuevos, para realizar cualquier operación o cualquier evento. Aquí permitían la importación temporal de armas e implementos para caza y pesca. Y conste que estos son distintos a la utilería y vestuario utilizados en los espectáculos públicos. Entonces, en esos 10 regímenes se metían las operaciones temporales de exportación, mismas que al ver el gobierno mexicano y a petición de la Tesorería de la Federación, se, se derogaron, por eso ya no existen las temporales, solo existen para las IMEX y las regla octava y las PROSEX, que importan mercancía para retornarla al extranjero, transformadas, reparadas o en el mismo estado. Vamos a ver ahora las importaciones temporales, que eran de 6 tipos y que contenía el Código Aduanero de 1951. Exportación temporal de vehículos y animales de carga, tiro o silla. Exportación temporal de mercancías para depósitos en el extranjero. Exportación temporal de artículos para acabarlos, acondicionarlos, repararlos o componerlos. Ahora hay un régimen especial en la ley aduanera vigente referente a estos tipos de reparación o acondicionamiento. Exportación temporal de muestras o defectos o animales para exposición. Ustedes, si son exportadores o pretenden ser exportadores y van a una feria, pues bajo este régimen en aquel entonces podían exportar. Ahora, en las reglas generales de comercio exterior, en lugar del reglamento, hay un apartado para realizar estas exportaciones temporales. Exportación temporal de envases y exportación temporal de cámaras cinematográficas, película virgen y de vestuario y útiles para espectáculos públicos. Por ejemplo, en aquel entonces, pues cuando iban a La Habana, Cuba, a Centroamérica, Suramérica, a filmar una película, pues se llevaban todos estos utensilios y lo hacían bajo este tipo de operaciones. 4. Importaciones y exportaciones especiales. Importación especial de envases utilizados para la exportación de productos nacionales. Por ejemplo, una empresa que elabora perfumes en los Estados Unidos quería comprar algún producto ya elaborado en México, algunas cremas, perfumes, o cualquier otro componente de estos, pues tenía que mandar sus envases para que fueran llenados y fueran exportados. Exportación especial de mercancías extranjeras. Le daban un tratamiento a las demás. Tránsito internacional. Este régimen sigue existiendo, pero lo maneja de otra manera en la nueva ley aduanera, como ustedes ya lo saben. Y se dividía en tránsito por territorio del país, en los tráficos marítimo y terrestre. Y conste que estamos hablando de tráficos.
Eh, los tipos de tráficos están establecidos en la ley aduanera y van de un punto nacional a otro punto nacional de mercancía. Entre Tijuana, Tecate y Mexicala y los algodones o viceversa. Podían pasar las mercancías en este cuatro tipos de aduanas para poderlas realizar. Tránsito por territorio extranjero sigue existiendo en la ley aduanal vigente. Ya lo veremos más tarde. El régimen de depósito fiscal sigue existiendo. Había un régimen de segundos reconocimientos y remates que ahora existió durante unos 15 años, lo desaparecieron nuevamente. Los remates, ahora todo lo que decomisa la autoridad aduanera, pues hacen estos remates. Y aduanas interiores, envío a aduanas interiores y exportaciones por aduanas interiores. Como verán, este régimen y el anterior no existían en la ley aduanera, no existen en la ley aduanera vigente. El título 14 se llamaba de las infracciones y contenía 40 artículos en los cuales abarcaban todos estos conceptos. El capítulo 1, las generalidades. El capítulo 2, el contrabando. Este tipo de contrabando en la actualidad no existe en la ley aduanera. Únicamente existe en el código aduanero. ¿Por qué? Porque le da, lo toman ya como un delito fiscal y ahora está nombrado como un delito penal fiscal y junto con otras personas investigamos cuántos contrabandos declarados ha habido en los últimos años y llegamos a la conclusión de que no existen contrabandos. Entonces es un delito que la autoridad lo saca de la ley aduanera y lo plasma dentro del Código Fiscal de la Federación en los artículos 102 a 108 y lo convierten en un delito fiscal y ahora fiscal penal, porque el pago del delito es con cárcel y pecuniario. Contrabando con mercancías robadas. Si robaban las mercancías en el extranjero y las traían, también estaban contempladas las infracciones correspondientes. Contenía el capítulo 4, de los juicios administrativos, así se llamaba en aquel entonces. Después se llamó PAIA, Procedimiento Administrativo de Investigación y Audiencia, y ahora se llama PAMA, Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera. Y este capítulo contenía las fases del procedimiento, la instrucción, la resolución, la notificación, la ejecución, las sanciones y las distribuciones. ¿Por qué habla de las distribuciones? ¿A qué se refiere eso? Porque anteriormente los inspectores aduaneros podían denunciar contrabando o mercancía importada ilegalmente
y a ellos les daban una parte proporcional de las sanciones que imponía la autoridad aduanera. Y en este caso, siempre les tocaba magnífica plata a los que denunciaban y nada más andaban viendo en los supermercados, en las tiendas de ropa, a ver qué veían mal puesto, hacían la denuncia, se llevaba el juicio administrativo y con eso obtenían su lana tranquilos. Por eso eran muy, muy odiados los visitadores aduanales y además de eso, pues siempre andaban vestidos así con sombrero y gabardina, así como gángsters, y pues daba hasta temor y miedo enfrentarse a esas personas. Ahora vamos a pasar al tema 5, que es análisis a la ley aduanera publicada en 1982. Esta ley aduanera publicada en 1982 dio una gran diferencia en cuanto al número de artículos y a la forma de los procedimientos del despacho aduanero. Y en este caso ya evolucionaron muchas normas y lograron hacer cambios sustanciales las personas que la realizaron y que eran colaboradores de la Secretaría de Hacienda y colaboradores de la Tesorería de la Federación. Y ellos formularon esta nueva ley aduanera publicada en 1982. Es promulgada el 1 de enero del 82 y entra en vigor el 1 de julio del mismo año. Originalmente contuvo 149 artículos y su reglamento contenía 202 artículos, sumando en total 351. El código aduanero, como ya lo señalamos, contenía 727 artículos. Como podemos observar, se eliminaron un poco más de la mitad. No, perdón, estoy equivocado. No. Si sumaban 351, son 700 y un tantito más de la mitad de los artículos del Código Aduanero. El artículo 1 de esta ley se conserva hasta esta fecha y es similar al de la ley vigente. Y este mismo artículo era contenido en el artículo 3 del Código Aduanero, mismo que fue adecuado en esta ley. El artículo 5 era el artículo 35, que indicaba que se entiende por despacho aduanero: el conjunto de actos y formalidades que regulan la entrada y salida de mercancías del territorio nacional al amparo del pago de impuestos y bla, bla, bla. Ya se la saben ustedes de memoria, no es necesario terminarla. El capítulo 2 hablaba del depósito ante la aduana,
que iba de los artículos 15 al 24. Realmente estaba poco normada porque hasta esta fecha no se le había ocurrido al gobierno federal dar las concesiones por 40 años para que tuvieran los concesionarios los recintos fiscalizados dentro de la aduana. Y el gobierno actual no le ha dado importancia y trascendencia a este tipo de situaciones de concesión. Le dan más importancia a la recaudación. Está bien, es correcto, pero yo creo que ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, deberían de meterse para analizar todos estos problemas de los procedimientos, porque sí es importante tener conocimiento de los artículos que integran la ley aduanera y cómo están. Y además están mal elaborados porque hablan de una garantía, pero no saben qué va a garantizar. Entonces, es una locura los nuevos artículos realizados con el almacenaje de las mercancías en los recintos fiscalizados. Se incluye el procedimiento de despacho de mercancías dentro de estos artículos, y el cual señala que para importar mercancías se debe presentar un pedimento de importación en la forma oficial aprobada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, conteniendo los datos referentes al régimen aduanero al que se destinen, así como los documentos que se deben adjuntar, y este se realizaba documentalmente. Entonces, estamos hablando para ustedes jóvenes actuales de la prehistoria, hechos que no vieron y que no se imaginan cuán complicados los hacía las autoridades aduaneras. El título tercero versaba sobre los impuestos al comercio exterior. Y vuelvo a señalar, impuestos al comercio exterior. Aquí es donde el legislador cambia el nombre de los impuestos, porque en aquel entonces se llamaba, y por ahí la ley aduanera todavía en 2 o 3 artículos señala, impuestos de importación, impuesto general de importación y exportación. Entonces, ahora los denominamos impuestos al comercio exterior. El comercio exterior, si ustedes han visto la ley de comercio exterior, no cobra impuestos. Por eso se llamaba Impuesto General de Importación y Exportación, no impuestos al comercio exterior, pero en esta ley del 82 lo cambian y vienen a deformar todo el léxico jurídico relacionado con esto. Y acaban de publicar la LIGIE. Y si ustedes observaron, su artículo primero habla de la tarifa de los impuestos generales de importación y exportación. No habla de impuestos al comercio exterior. Para importar las mercancías debemos de pagar estos impuestos de importación y exportación.
Entonces, este concepto estaba normado del artículo 25 al 44 de la Ley Aduanera de 1982. ¿Ok? Ahora vamos a ver cómo estaba conformada legalmente. Su capítulo primero hablaba sobre los impuestos, hechos gravados, contribuyentes y responsables, causación de impuestos al comercio exterior. Su capítulo segundo señalaba la afectación de mercancías y exenciones. El capítulo tercero versaba sobre la base gravable. La sección primera nos señalaba el impuesto general de importación y la sección segunda el impuesto general de exportación. Pasamos al título cuarto. Como ya vimos, el Código Aduanero señalaba unos regímenes mismos que ahora ya fueron cambiados y que actualmente siguen la mayoría de estos, y son los regímenes definitivos. ¿De qué? De importación y exportación. Los temporales. ¿Cuáles temporales? Los de importación. ¿Para qué? Para retornar al extranjero en el mismo estado. Esto es que las mercancías que se importan solamente son temporalmente, por supuesto, solamente son para retornar al extranjero en el mismo estado. Para elaboración, transformación o reparación, o para depósito industrial. Continuaba señalando al depósito fiscal actual, anteriormente depósito industrial. Doctor, denos un segundo porque no lo estamos escuchando. ¿Me podría ayudar a ver su micrófono, por favor? Sí, al parecer se me movió. Permítame un segundo, Ah, por ahorita ya lo favor. escuchamos. ¿Ya me escucha bien? Ya lo Ay, gracias escuchamos. y una disculpa, ¿eh? Muchas gracias. No, gracias a usted y disculpe la molestia. Bueno, tenemos las importaciones temporales de importación para retornar al extranjero en el mismo estado para elaboración, transformación y reparación y para depósito industrial. Y de exportación para retornar al país en el mismo estado para elaboración, transformación o reparación. Estas son las que existían en la ley aduanera de 1982 y que tenían vigencia en esa época. Las importaciones para reposición de existencias. Este es un tipo de operación muy especial que existía y lo utilizaban los programas como ahora el IMEX. En aquel entonces se llamaba Programa de Industrias Nuevas y Necesarias y después se llamó Productos de Artículos Indispensables para la Industria
y ahora es para la reposición de existencia sería en la IMEX, pero ya no existe. Tenemos también el depósito fiscal. Recuerden que teníamos el de depósito industrial, ahora ya es cambiado a depósito fiscal. El de tránsito de mercancías. El tránsito de mercancías se subdivide en varias, actualmente en varios subtítulos. Entre ellos es el transporte por territorio nacional, el tránsito por territorio nacional, el tránsito por territorio extranjero, saliendo de una aduana nacional y llegando a otra nacional, y el tránsito de mercancías a aduanas interiores. Entonces, esto es lo que tenemos. El título quinto nos hablaba de los desarrollos portuarios, zonas libres y franjas fronterizas. Existían estos tres tipos de zonas en el pasado porque México todavía estaba en desarrollo, principalmente en la franja fronteriza sur y de algunas de la franja fronteriza norte. En la actualidad, en la ley aduanera vigente, solo existe la franja fronteriza. Se acabaron las zonas libres y las zonas de desarrollo portuario, pero acaban de inventar otras zonas de desarrollo industrial que están en Oaxaca, en Chiapas, en Tabasco, en Mérida, en Yucatán. No recuerdo el nombre exacto de esas zonas, pero están fuera de la ley aduanera, porque la ley aduanera únicamente contempla a la franja fronteriza y es para poder importar mercancías bajo cierto régimen y gravamen indispensable, y solo la mercancía puede entrar a esa zona, no puede entrar más allá de esa zona. Y si es reexpedida hacia el territorio nacional, tendrá que pagar los impuestos de importación correspondientes. Entonces, sí ven cómo hay una evolución entre una ley y otra, y al final veremos la evolución que tendrá ahora con las nuevas autoridades. El título sexto hablaba sobre las atribuciones del Ejecutivo Federal y de las autoridades fiscales. El artículo 115 es el mismo que el 143 de la ley aduanera en vigor y el 116 del actual 144. Solo fueron transcritos. Estos artículos hablan de las facultades que tenía la Secretaría de Hacienda. Si ustedes no lo sabían, la Dirección General de Aduanas pertenecía a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el director general de Aduanas acordaba directamente con el secretario de Hacienda y también con el presidente de la República, porque era el lazo directo, estaba dividido hacia dos lados y ese era el lazo directo hacia ellos. Después, en 1993, 95 más o menos, pasa la Dirección General de Aduanas a formar parte del SAT. Y entonces ya el director general de aduanas ya no era algo especial como lo fue en antaño, y ahora formaba una dirección como las tantas que hay en el SAT. ¿Y qué significaba? Que ya no acordaba ni directamente el director general de aduanas con el subsecretario de ingresos, que era la dirección, la subsecretaría que lo tenía, ni con el director general de aduanas. Entonces, ni con el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, perdón. Entonces, aquí estos artículos todavía están textualmente
realizados de esta forma y no señalan que son facultades del SAT o que son facultades de la ANAM, son facultades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y por tal motivo estas nuevas autoridades no los pueden usar para fundar y motivar sus actos, hecho que deja al descuido la situación que maneja la autoridad aduanera, y que son poco preocupados por ver las situaciones jurídicas de la ley actual. Yo realicé un trabajo de una compilación aduanera comentada, subtitulada, correlacionada y con tesis jurisprudenciales, donde he encontrado aproximadamente 100 artículos o más con errores de forma y de fondo, y errores que perjudican a las autoridades aduaneras para el cobro de los ingresos federales. Y ustedes se van a dar cuenta más adelante al llegar al nuevo reglamento de la ANAM, que es el futuro próximo inmediato del derecho aduanero, porque falta que hagan la ley aduanera y falta que elaboren también su reglamento. Entonces, si estos artículos siguen igual, lo único que hicieron es copiarlos así textualmente de uno a otro, y eso nos da ventaja a nosotros como a actuarios de los aspectos de la ley. Las atribuciones del Ejecutivo Federal en esta ley se encontraban entre los artículos 121 a 126. Y en estos artículos estaba establecido el procedimiento administrativo de investigación y audiencia, que se le llamaba por sus siglas PAIA, y ahora está cambiado el nombre y está en los artículos 151 al 158 de la ley aduanera, y se llama PAMA, Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, y inventaron otro procedimiento que no existía en el artículo 152, el PACO, ¿verdad? Procedimiento de cobro coactivo de multas y adeudos a la aduana. Cuando declara uno mal los impuestos, tiene uno la opción de acogerse a ese procedimiento, y en ese procedimiento se resuelve más rápido, porque simplemente ustedes se allanan a las pretensiones de la autoridad y se pagan los impuestos omitidos, las multas correspondientes, y con eso se sanciona el problema, y ya no hay más que seguir ni litigar, porque ya hubo un allanamiento. Este tipo de procedimiento rápido, expedito, se inventó porque los juicios en aquel entonces, como vimos en el Código Aduanero, llegaban a tardarse hasta 10 años en resolverse, hecho que perjudicaba a los importadores porque tenían retenida su carga. Imagínense una carga de juguetes retenida 10 años, pues cuando salían eran juguetes del pasado, que yo creo que ya no los vendían o no sé qué harían, pero era un procedimiento extremadamente largo. Ahora le tratan con este procedimiento, con el PAGIA y ahora con el PAMA, le tratan de dar al importador o exportador las garantías de audiencia y legalidad para que se cumplan los derechos humanos. No estaba visto con ese punto, pero ahora lo están buscando en esa forma, satisfacer la legalidad de los derechos humanos que están consagrados en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Nuestro país no se llama México,
México es un apodo que tenemos, que nosotros mismos le pusimos. Legalmente se llama Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo a la Constitución. Y entonces, si nosotros, si por ahí dice el artículo primero, el Estado mexicano, otro craso error que tiene en su párrafo segundo, no puede ser posible que México o el Estado mexicano firme un convenio o un acuerdo de libre comercio internacional con otro país, porque no sería nuestro país. Nuestro país se llama Estados Unidos Mexicanos y hay que poner atención. En la ley aduanera contiene muchos errores de ese tipo. Podríamos llamarle de forma, pero denotan por parte de los legisladores el desconocimiento absoluto de las normas jurídicas mexicanas y de la Constitución política. Entonces debemos poner atención en eso. El título séptimo señalaba las infracciones y sanciones. Y hasta esta ley, el delito era el contrabando era un delito aduanero, como les comentaba. Ahora, en esta nueva ley, ya es un delito fiscal, lo sacan de la ley aduanera, se lo llevan al Código Fiscal de la Federación, que se encuentra localizado entre los artículos 102 y 108 del mismo, y ahí está declarado y denotado cuáles son los supuestos. Y si los supuestos del 102 que están en el Código Fiscal de la Federación los analizan contra el 151 de la ley aduanera, ¿qué va a ocurrir en este caso? Que entonces casi son similares, pero ¿cuándo vamos a aplicar el delito de contrabando y cuánto vamos a aplicar la infracción administrativa relativa a las infracciones a la importación y a la exportación? Porque son similares, son casi exactamente iguales, no hay mucha diferencia. Analícenlo y puede ser una buena tesis para los que están por titularse y requieren un buen tema. Chéquenlo, hay mucho de dónde cortar y mucho de dónde obtener. Finalmente, el capítulo 9, que anteriormente estaba en los primeros capítulos, es el capítulo de los agentes aduanales, que iba del artículo 143 al 149. Hoy está en el 156 hacia adelante. Y textualmente son muy, muy similares. Como podemos observar, esta ley se reformó sustancialmente con relación al código aduanero y conociendo el pasado vamos a partir al presente. Vamos a empezar a analizar la ley publicada en 1996. Duró, ¿qué son? 14, 15 años en vigor y fue reformada. Lleva 24 años esta actual y no ha sido cambiada por una nueva. Analiza la ley aduanera en vigor publicada en 1996. Después de 15 años, el gobierno federal, al mando del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, ordena se emita una nueva ley aduanera en virtud que muchos procesos y procedimientos aduaneros se deberían actualizar. Motivo por el cual el legislativo se dio a la tarea de redactar una nueva ley aduanera, dándose a la tarea, perdón, valga la redundancia, de copiar casi íntegramente la ley anterior e incrustando los nuevos artículos y conceptos que se generaron
y no estaban contemplados en la ley anterior. Como fue una época de evolución en el derecho aduanero, fueron agregados cambios sustanciales, principalmente en la época del presidente Zedillo. Del presidente Felipe Calderón, cuando se inventa la BUCEN, pero vamos paso a paso y iremos dando Esta ley contuvo originalmente 203 artículos. La ley promulgada contuvo 203 artículos y su reglamento 198. La ley actual contiene 268 artículos y su reglamento 249. Como podrán observar, llegamos a más de 500 artículos que debemos saber, más 400 reglas generales de comercio exterior, más todos los tipos de pedimentos, las claves de los tipos de pedimentos que se pueden realizar. Entonces, vean si los que estamos inmersos en el derecho aduanero y en el comercio exterior debemos ser una fuente de sabiduría y conocer todo esto como debe aplicarse, lo que hemos estado, lo que es para los que es nuestra pasión esta materia. De verdad, cuando la vamos comprendiendo día con día y la vamos estudiando y analizando y vemos que la redacción original ha cambiado por los tecnócratas y que utilizaron un léxico distinto, nos vamos dando cuenta de lo que está ocurriendo en el derecho aduanero. Y como les decía, existen aproximadamente más de 100 artículos con errores de forma y de fondo. Y a pesar de las 16 reformas elaboradas a la ley, hasta el momento no los han corregido. El principal procedimiento es el de despacho aduanero. Y este da un giro total. ¿Y por qué hablamos de un giro total? Bueno, el giro total es debido a que anteriormente el procedimiento del despacho aduanero era documental. Y ahora es electrónico. Entonces, tenemos que cambiar hacia la evolución que tiene la humanidad en los nuevos procedimientos y en las nuevas formas de realizar los servicios que brinda el Estado, el gobierno federal. Ahora realizamos el despacho sin papeles, mismo que lo realizábamos documentalmente en años anteriores. Y ahora debemos de enviar a lo que se sigue llamando la BUCEN en forma electrónica o digital toda la documentación de las que nos habla el artículo 36 de la ley aduanera y de alguna otra extraordinaria por ahí para una mayor comprensión y facilidad y que toquen menos reconocimientos aduaneros, porque con esa documentación comprobamos la legalidad de la operación. La nueva ley tiene 25 años de edad desde que fue publicada por el presidente Ernesto Zedillo. Ha sido reformada, adicionada y derogada en 16 ocasiones. Y
las que están por venir o con el reglamento de la ANAM, tal vez venga más pronto de lo que esperamos la nueva ley aduanera. Y también, por supuesto, el nuevo reglamento, que por donde vamos, yo creo que muchos artículos van a ser copiados textualmente y solo los del procedimiento van a ser elaborados con el nuevo léxico aduanero, netamente aduanero, que ahora sí va a utilizar la autoridad aduanera. Ya queda fuera el comercio exterior, porque es otra ley, son otros procedimientos, son otras formas de ver las operaciones de importación y exportación. Aquí habla de recaudación y de cumplimiento y de presentación de documentos para determinar el porcentaje de arancel que pagan las mercancías, así como el derecho de trámite aduanero y el IVA, el IEPS y el ISAN y todos los artículos que van relacionados con las operaciones, ¿sí? Entonces, vamos a continuar para seguir viendo cómo va a cambiar y cómo probablemente hay algo negativo ahí que solamente copien los artículos como ya se los había señalado. Hay muchos artículos que carecen de la buena redacción. No son abogados los que lo han hecho. Desafortunadamente, leyes obligan a abogados. Y si no son abogados los que utilizan el léxico correcto para redactar las leyes, los que lo hagan, tecnócratas, con todo respeto a mis grandes y fabulosos amigos de el comercio exterior, el léxico jurídico no es el mismo, no es el mismo. Debe de utilizarse un léxico especializado en materia aduanera. Y aquí vamos a las reformas más importantes desde mi punto de vista y trascendentales, porque se olvida el papel y llega la computadora. Los documentos que se envían a la BUCEN en forma electrónica y en forma digital. En 2012, con Felipe Calderón Hinojosa como presidente, el derecho aduanero mexicano sufre cambios sustanciales. Se crea la ventanilla única de comercio exterior, obligando a que el procedimiento de despacho aduanero en México, perdón, en los Estados Unidos mexicanos, se realizara sin papeles. Esto es, en forma electrónica o digital, remitiendo o transmitiendo por medio de la BUCEN al SAT los documentos que amparan el despacho a realizar, disminuyendo. Este es el beneficio mayor. Antes se hacían colas enormes para pasar a modular el pedimento en la aduana. Colas de hasta 3 y 4 horas, y sobre todo los viernes, principalmente en la aduana del aeropuerto, que es donde más he trabajado, porque las otras aduanas trabajan mediodía los fines de semana. Era terrible pasar. Y ahora, en cuestión de minutos, pasa uno a la modulación del pedimento y va saliendo. El problema actualmente se genera ¿dónde? ¿Dónde se genera ese problema? En los recintos fiscalizados donde está guardada la mercancía. ¿Por qué? Porque ahí se tardan hasta 2 y 3 horas en entregarnos la mercancía. En todas las aduanas fronterizas
interiores, marítimas y aeroportuarias donde haya recintos fiscalizados es un cuello de botella, porque se tardan mucho tiempo que perdemos hora hombre las empresas porque los empleados no realizan su trabajo, porque tienen que estar esperando a que le saquen la mercancía y una vez que la saquen, checar el número de guía, el número de BL para poder confrontarla, verificar qué es su mercancía que les corresponde y desaduanarla. Entonces, sí hay una evolución terrorífica. Se invierten los papeles. Antes el gobierno federal se tardaba horas en modular un pedimento. Ahora lo hace en minutos. Ahora la iniciativa privada se tarda horas en entregar la mercancía. Antes se tardaban horas, pero no se computaban tanto ni se correlacionaban tanto por el tiempo que se tardaba en realizar el despacho. Pero ahora nos damos cuenta que hay un desfase total. El 9 de diciembre del 2013, la ley aduanera sufre las mayores reformas para ajustar el procedimiento de despacho a los cambios cibernéticos. El capítulo 1 de la ley aduanera fue reformado en esa fecha. Ahora, el título primero, el capítulo 1, trata del ámbito de aplicación y principios generales. Antes era principios generales. Le dan ahí una barnizadita, pero el ámbito de aplicación, yo no le veo tanto contexto importante. ¿Por qué? Porque ese ámbito de aplicación pues es dentro de la jurisdicción de la aduana. Ámbito territorial, la circunscripción. No sé, pero ellos lo reformaron. ¿Cuál fue el objetivo? Lo desconozco. El artículo primero, primer párrafo, en la parte final fue reformado y el tercer párrafo fue adicionado, ambos el 9 de diciembre del 2013. El de Max Sexto es una copia del artículo primero de la ley de 1982. El artículo segundo es emitido en esta ley, es adicionado con diversas definiciones que con el tiempo se fueron requiriendo por los cambios tecnológicos y cibernéticos generados por la humanidad, ya que este solo definió el concepto de mercancías. Y miren, aquí hay un problema muy grave. Si las leyes en México, como la civil, la mercantil, la del IVA, hablan de mercancías, el derecho aduanero no es un derecho solito particular que se puede ir él solito a donde él quiera y poner sus definiciones que él quiera, no. Si el Código Civil define las mercancías de una forma, la ley aduanera debe definirlas también de esa misma forma. Señores, no puede definir de forma distinta ni darle otro tratamiento, porque se sale del aspecto normativo jurídico general que existe en nuestro país. No podemos darle una connotación distinta a la que tienen las otras leyes. Y ahora está en la fracción segunda. Y como les comentaba, la principal definición de mercancías está en el Código Civil Federal y de ahí debemos copiarla, de ahí debemos atraerla a la nueva disposición jurídica que sea la ley aduanera.
Otra de las reformas trascendentes realizadas el 9 de diciembre del 2013 fue el artículo 6º, en la que lo obliga a transmitir a través del sistema electrónico aduanero, no BUSEM, pero como los que lo utilizamos nos identificamos más, se sigue llamando BUSEM y muy pocos le llaman sistema electrónico aduanero. ¿Sí? Los documentos que le dan origen al despacho aduanero. Y esto lo realizan para cambiarle el nombre de la BUSEM, le ponen sistema electrónico aduanero para quitar el de la BUSEM. Sistema electrónico aduanero lo pone el PRI y BUSEM lo puso el PAN. Entonces hubo una pugna de conocimientos ahí a ver quién gana y pues el pueblo es el que ganó porque dice es BUSEM. Esperemos que el nuevo partido en el gobierno, al emitir la nueva ley aduanera, la haga correctamente y la denomine correctamente como debe de ser. Asimismo, la transmisión electrónica produce los mismos efectos legales que las leyes otorgan a los documentos originales. ¿Qué significa esto? Que si yo envío el pedimento en forma electrónica y envío los demás documentos en forma digital, tienen plena validez ante cualquier tribunal y ante las propias autoridades aduaneras, porque se consideran como documentos originales. Por eso es importante recabar el e-document, que es el acuse de recibo de toda esta información. ¿Para qué? Para que por medio de ella se pueda comprobar que enviamos correctamente los documentos y la autoridad no nos vaya a cambiar alguno, porque en todos lados se cuecen habas. ¿Ok? Los documentos electrónicos o digitales recibidos en el sistema electrónico aduanero BUSEM tendrán valor probatorio, lo que les acababa de decir. Dentro de un procedimiento de despacho, los documentos electrónicos o digitales recibidos en el SEA, BUSEM, Sistema Electrónico Aduanero o BUSEM, prevalecerán ante los que puedan presentar los agentes o agencias aduanales. Y estos últimos tienen la obligación de conservar la documentación de todos los despachos aduanales que realicen, pero ya no en forma documental. Antes teníamos cuartos y cuartos y cuartos llenos de expedientes, todos los que teníamos buenos clientes y que realizábamos muchos despachos al año, teníamos habitaciones llenas de documentos y afortunadamente ya todos se guardan en un disco, puede ser externo para mayor seguridad, y ahí se van respaldando diario y eso es una buena situación y afortunadamente causan los mismos efectos que los documentos en papel. El artículo 9 es otro cambio trascendental, que es la forma en que actualmente nos notifican a todas las personas físicas o morales las resoluciones administrativas aduaneras. Si nos notifican una multa por medio de correo electrónico, lo hace. Por eso solicita el gobierno federal, en este caso el SAT, 5 direcciones electrónicas donde se puedan enviar las notificaciones, y el primero que la abra es la fecha que se da por notificado. Al día siguiente de abrirlo se le da por notificado y a partir de esa fecha comenzará a surtir efectos
la resolución que notifiquen o el acto o la instancia que nos den a conocer. Esto es en el artículo 9A. El 9C, los interesados autorizarán 5 personas para que reciban sus notificaciones. El dueño, el representante legal, el asesor, la secretaria, el jefe de importaciones, son los 5, probablemente esos sean los 5, o el jefe de importaciones y 4 más, pueden dar los que quieran, pero son 5 que reciban la notificación. En la fecha de recibo, el 9D nos dice que en la fecha de recibo del email, los importadores y exportadores se dan por notificados legalmente y surten efectos la notificación. El 9E señala que todos los días se consideran hábiles para efectos de las notificaciones electrónicas. Aquí hay que tener mucho cuidado y no se confíen. Esto es el presente. Sábados y domingos son días hábiles en efectos de notificación. Tengan cuidado, no se les vaya a pasar, no se confundan. Si hay un requerimiento donde les notifican que entregan en 5 días determinada documentación y no lo hacen así de esa forma, pierden sus derechos para entregar esa documentación que puede ser salvadora de una multa. Y el horario es de las 7 a las 18 horas. Y aquí hay una diferencia terrible anteriormente con el SAT, que era de las 8 a las 16 horas. Entonces, los aduaneros son más madrugadores que los del SAT. Hay que checar eso porque también es importante tenerlo en cuenta. Otro concepto importante es la concesión que se otorga a los particulares en los recintos fiscalizados en sus 3 modalidades. Existen los recintos fiscales, el artículo 14, el 14A, los inmuebles colindantes al recinto fiscal se llaman recintos fiscalizados autorizados, concesionados, autorizados, y el que tenga inmuebles dentro de la demarcación, pero volvemos a la palabra demarcación de la aduana, no es lo mismo demarcación que jurisdicción, podrán obtener la concesión y se llaman recintos fiscalizados estratégicos. Los 3 tipos son fiscalizados, concesionados dentro de la aduana. Al lado de la aduana, fiscalizados, autorizados. Y lejos de la aduana, pero dentro de su gestión, fiscalizados estratégicos. Fíjense cómo cada vez, primero, todos los cuates más cercanos están en los recintos fiscalizados, porque eso se les dieron la concesión. No a cualquier hijo de familia el gobierno federal le daba una concesión. No, tenía que tener mucha plata y tenía que tener muchos contactos y ser compadre del señor Gil Díaz cuando se aprobó esto para que se lo diera. Recintos fiscalizados autorizados. No se conformaron con los concesionados. Dicen, no, pues hay que ayudar a más cuates. Vamos a echarle a otros y que construyan ahí, que estén junto a la aduana. Se acabaron los terrenos junto a la aduana. Y dijeron, ¿qué vamos a hacer ahora? No, pues hay que seguir ayudando a los cuates. Pues vamos a hacer los recintos fiscalizados estratégicos. Que estén a 50 kilómetros, no me importa, pero están dentro de la circunscripción. Órale, pues ahí van. Y acabaron de ayudar a todos los amigos para que vean que el presidente de la República tiene mucha razón en algunos casos. Eran muy privilegiados sus contrincantes, sus contendientes, o no recuerdo cuál es su palabra favorita para definir.
y otorgan otra concesión. Hay empresas especializadas en el manejo de la carga, en la organización de la mercancía. Otras empresas que pueden realizar todo el aspecto administrativo de la colocación de las mercancías en los racks, en las rejas de valor o en el frigorífico y en el refrigerador. Entonces, aparte de concesionar al recinto, bueno, aunque ya me diste la concesión del recinto, pero como no lo sé manejar, no tengo experiencia en eso, y se supone que debe tener experiencia porque la propia ley aduanera lo dice, pues contrato una empresa, ¿verdad?, para que me ayude a hacer las maniobras de carga, descarga y de la mercancía dentro de los recintos fiscales. Entonces, ¿cómo se fueron acomodando los engranes de la maquinaria poco a poco en estas reformas que fueron teniendo para nosotros tal vez hayan sido intrascendentales porque realmente no nos importa cómo está el recinto fiscalizado. El chiste es de que ahí entran las mercancías y de ahí nos las dan para despacharlas. Pero para el que tiene Biyuyi, un recinto fiscalizado donde trabajé como asesor externo. En el primer año, óiganlo bien, en el primer año de funciones, ganó $3 millones, millones de dólares libres. Imagínense si no dejan dinero estos recintos. Imagínense los de Manzanillo y los de Veracruz que cobran tan caro y que son tan estrictos y rígidos en la forma de trabajo y que no te perdonan ni un día. ¿Cómo se estarán llenando de plata esas personas? Imagínense nada más. Buena reforma. El 16, otro servicio que podrá autorizar el SAT a los concesionados es la prestación de servicios de procesamiento electrónico de datos. Esta empresa en todo el país fue concesionada por 40 años a una sola persona, al licenciado Gil Díaz. Él es el dueño de esta empresa que hace la validación y modulación de los perímetros. El último año, por ahí de 1981-82, el departamento de glosa de la Dirección General de Aduanas, que era un piso como 400 personas, dejaron de trabajar para la Dirección General de Aduanas y se dedicaron a trabajar para esa empresa, pagándoles el fisco federal a los compañeros. Y después, a los 2 años, cuando les dan la concesión, aparecen en la nueva empresa que se llama ISOSA o ISA. Y de ahí sacaron a todo el personal para que faciliten el procesamiento electrónico de datos. El 16A nos habla de la prevalidación electrónica de datos, de los datos contenidos en los perímetros. Vean cómo esto lo vamos evolucionando. El artículo 35 se adiciona información a la definición de despacho aduanero, reforma que está mal hecha desde mi punto de vista, ya que los únicos que pueden realizar las importaciones y exportaciones son los agentes aduanales y los representantes legales aduanales, pero incluyen a todos los entes que están señalados en el artículo primero, que son responsables de la introducción y extracción de. Entonces le dan la igualdad y ponen hasta los mismos y
denota un desconocimiento total, porque los únicos autorizados a realizar pedimentos son los agentes aduanales, las agencias aduanales ahora y los representantes legales aduanales de los importadores. ¿Sí? Y los representantes legales de las empresas. Entonces, señores, denoten la falta de información que tienen para hacer la reforma. El 36 es reformado y es totalmente sustituido. Todo lo que decía el 36 lo mandan al 36A, que nos habla de la documentación que debemos de presentar para poder importar las mercancías al país. Y el 36 ya nos dice ahora parte de lo que nos decía el 35, porque el 35 nos definía que la forma para realizar el despacho aduanero, y aquí nos establecen que quienes introduzcan o extraigan mercancías al país a transmitir por el SEA, están obligados a transmitir por el SEA en documentos electrónicos un pedimento con información de las mercancías. Y esto lo decía el 36 anteriormente, pero bueno, es respetable. Y el 36 es adicionado señalando que debe transmitir al SEA la documentación electrónica o digital como anexos al pedimento, debiendo contener el acuse generado por el SEA, o sea, el EDO, en el que se dará por transmitida y presentada la documentación. Se dan cuenta de estas reformas trascendentales que sí vale la pena señalarlas, porque son las que dieron un giro importante en el derecho aduanero, en la forma de realizarlo, no así en la forma en que se realiza la importación de mercancías entre un país y otro. La autoridad cambió lo señalado en el artículo 36 al 36A, la lista de documentos que se deben transmitir por medio del SEA, USEM, para realizar importaciones y exportaciones. Vamos a ver qué documentos, porque hace una reforma a la denominación. Dice a la importación, el inciso A, la relativa al valor de la comercialización, contenidos en la factura comercial. Aquí, fíjense, yo entiendo que el documento es la factura comercial. Si la factura comercial debe contener el valor de comercialización de la mercancía, de verdad que todo esto sale sobrando, con decir la factura comercial. Y luego aquí lo más complicado de todo este asunto, que nos habla del documento equivalente. ¿A qué se refiere con documento equivalente? ¿Quién conoce un documento equivalente a la factura? Yo no lo conozco. Y mi maestría la estudié en Derecho Fiscal y el doctorado en Derecho, y nunca, por más que he estudiado, nunca he encontrado el documento equivalente. Y lo he buscado en internet, lo he googleado y no me da ninguna respuesta. No sé qué haya querido decir la autoridad. El conocimiento de embarque, la lista de empaque o guía o demás documentación del transporte. Este inciso nos hablaba de presentar la guía aérea, el documento, el conocimiento de embarque o la carta por.
¿por qué hacen estos cambios tan extraños? Y en este caso, meten a la lista de empaque. La lista de empaque sirve para, con eso, dar a conocer el contrato de transporte internacional que existe, la guía, y el BL, que es un contrato internacional de transporte, y la carta aporte también. Entonces, ¿por qué salen de lo normal y hacen esto? No lo entiendo. No lo entiendo, no sé a dónde iba su imaginación, hacia qué cielo iba a señalar. Bueno, luego la que compruebe el cumplimiento de las restricciones y regulaciones no arancelarias contenidas en la LIGI. Ahí lo dejaron textualmente, siempre ha estado así, y no puede haber ninguna restricción o regulación no arancelaria que no esté en la LIGI. Y si te piden una que no esté en la LIGI, te están tratando de extorsión. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. La certificación de origen es correcto, el certificado de origen para la aplicación de la preferencia arancelaria. Claro que si no lo presentas, no tienes obligación a la preferencia arancelaria, y la cuenta aduanera en garantía es lo mismo y es la cosa. Otra reforma que no cambió en nada las expectativas fue la de los artículos 40, que habla del los representantes legales aduanales, antes llamados apoderados aduanales. El artículo 40 nos habla que los importadores y exportadores, por medio de su representante legal, pueden realizar las importaciones y exportaciones de su empresa. Claro, siempre y cuando sean aprobados por el SAT. Ahora hay que checar si la NAM se llevó esa facultad o se la dejó, como la de la extensión del padrón de importadores y de los sectoriales y específicos que tenemos. El 43 indica que las contribuciones y cuotas empresariales serán determinadas por el interesado. Fíjense nada más, qué gran reforma. ¿El interesado quién es? El importador. ¿Estamos de acuerdo? Correcto, yo sé que sí. ¿Ustedes creen que el importador, si no tiene representante legal, puede hacer algún pedimento? ¿Quiénes son los únicos que pueden realizar pedimentos? Las agencias y los agentes aduanales. Entonces, no entiendo, serán determinadas por el interesado. Las contribuciones y las cuotas compensatorias. O sea, al elaborar el pedimento, poner el valor en aduana de las mercancías, los incrementables. Y conste que no digo decrementables porque esa palabra no existe. Y ni hay decrementables. Cuando ya la mercancía llega al país ya no hay decrementables. Todo lo paga el importador. No sé por qué hacen esos inventos. Y en ese momento, sobre el valor en que señalemos que en la fracción arancelaria, la máquina automáticamente nos hace, ¿qué cosa? La conversión del pago de impuestos en moneda nacional. ¿Y por qué dice que el interesado? No entiendo. Vean cómo sí hay muchos errores que de verdad la ley aduanera no debe de hacer, porque señala falta de conocimiento. Si en el extranjero leen esta ley aduanera y realmente conocen los que la leen,
determinadas por el interesado, las contribuciones y cuotas compensatorias las determina el agente o la agencia aduanal o el representante legal aduanal. ¿Por qué tanta necedad? No entiendo, no comprendo por qué esa necedad de la autoridad. Avancemos, si no nos queda. Para mí este artículo era muy importante. Ahora, gran parte de esta definición pasó al artículo segundo y es la fracción 15ª. Pero este artículo señalaba que podían los verificadores revisar en el documento y que no podían revisar en el pedimento, no en el pedimento, perdón, me equivoqué de palabra. De acuerdo al artículo 44, cuando existía, los verificadores no pueden revisar las fracciones arancelarias que están bien. Es función de la Secretaría de Economía, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que señala las funciones que debe de tener cada secretaría. Y si hay un acuerdo donde le conceden a la Secretaría de Economía, a la Secretaría de Hacienda, el otorgamiento de las facultades para verificar la función, lo he buscado por muchos años y no lo he encontrado. Créanme, algo totalmente que está, ¿cómo les pudiera decir? Desacuerdo. La recaudación en el aspecto aduanero lo hace la Secretaría de Hacienda. ¿Por medio de quién? Ahora de la Agencia Nacional de Aduanas. La compra de mercancías en el extranjero la determina la Secretaría de Economía. La ley del Impuesto General de Importación y Exportación la formula la Secretaría de Economía y esta nueva ley no fue firmada por la Secretaría de Economía. Se le fue al señor presidente y eso es causal de impugnación. Entonces, yo haría una función mixta donde cada quien realice sus funciones, delimitándose cada uno a hacer lo que sabe hacer. Para lo que el mismo gobierno le dijo, tu economía te dedicas a esto y tu hacienda te dedicas. Entonces, hay un problema muy fuerte y al verificar las fracciones arancelarias con los verificadores, que además no son ni expertos en la nomenclatura arancelaria y tienen muchos problemas de clasificación. Se sirven en su macho y nos detienen las mercancías, no nos las dejan sacar, nos hacen un PAMA y a gastar más dinero, más demoras, y donde que están bien baratas las demoras. Allí el gobierno federal debería de ver todos esos problemas. Dejo que te lleves tu mercancía, continuamos el juicio, me das la garantía y se acabó. Pero no lo hacen de esa forma. Regresan las mercancías, las meten al recinto fiscalizado, causan demora por hasta 6, 8 meses y ya al ratito la mercancía, el pago de almacenajes y maniobras vale más que la mercancía en sí para importar. Bueno, llegamos hasta aquí, ya son las 2 horas aproximadamente que tenemos convenidas. Dejamos en esta
en esta diapositiva la charla de este día, la conferencia, y continuamos el próximo día, si no mal recuerdo, Tam, es el día 17. Es el día 27, doctor. 27, perdón. 27 de junio. 27 de junio. Es la segunda parte de este curso. Espero y hayan estado muy interesados, les haya sido de utilidad y pues muchas gracias por tu atención. Perdón por la distracción que tuve. Y el día de próximo 27 de junio nos vemos, primero Dios, y estén atentos. Tam, ¿quieres comentar algo para salir? Claro que sí, doctor, no se vamos a dar el cierre oficial. Recuerden que a través de nuestra plataforma web pueden verlos, van a poder ver este curso, así como los cursos anteriores que ya hemos dado. Y ahorita, terminando este curso, les vamos a hacer llegar una encuesta a través de sus correos electrónicos, que les agradeceríamos muchísimo nos ayudaran contestándola. Le agradecemos al doctor Camacho que nos haya acompañado el día de hoy y los vemos el día 27 de junio para la segunda parte de este curso. Muchísimas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego.